Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Petracci, especialista en oncología en cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Esta noche me acompaña la doctora Yanika Bollo, oncóloga clínica del Hospital Provincial de 9 de Julio del Hospital Municipal de Los Toldos, el doctor Cristian Micheri, oncólogo clínico del Instituto de Oncología de Rosario, del Centro de Mastología de Rosario, y el doctor Matías Chacón, subjefe de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming y jefe del servicio de sarcomas y melanomas del Instituto Alexander Fleming. Esta noche, bueno, primero de todo, gracias a Biotoscana y gracias a la Asociación Argentina de Oncología por brindarnos este espacio para la actualización y la discusión. Y tenemos dos presentaciones, inicialmente la presentación de Matías Chacón, hablando del rol de eribulina en sarcomas. Posteriormente yo me voy a encargar de la actualización de eribulina en cáncer de mama metastásico, y seguidamente tanto la doctora Yanika Bollo como Cristian Micheri van a presentar casos clínicos de eribulina en cáncer de mama, y ahí abriremos la posibilidad de hacer de comentarios, preguntas y aclaraciones respecto a la droga, secuencias de tratamiento, etcétera. Así que bueno, sin más, los dejo con el doctor Matías Chacón y su presentación. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a la compañía Biotoscana, gracias a la asociación, Cristian, Yanika, gracias por acompañar. La charla básicamente es acerca del tratamiento sistémico en sarcomas y el rol de la eribulina. Un poco todo lo que figura abajo de mi nombre, Aldo Fleming, tanto el Hospital Madariaga de Misiones, me siento plenamente representado porque hace 9 años que voy ahí, armamos una residencia de oncología en CELNET, es un vehículo, un puente entre Europa y Latinoamérica en la investigación de los sarcomas. Bueno, FUCA me dio de nacer a mí y a residentes también como médico formado como Fernando, y soy uno de los pocos latinoamericanos que forma parte del Sarcoma World Task Force, que es el grupo de los oncólogos que hacen específicamente sarcomas, y además dirijo de hace casi 15 años investigación acá en Fleming, que tiene el nombre de INCOAS, y bueno, y terminé mi presidencia en la Sociedad de Oncología Clínica. Todo esto básicamente para mencionar todo lo que uno puede hacer en una patología infrecuente, ¿sí? Que son los sarcomas de partes blandas, pero sumamente interesante y atractiva. Esta es una agenda un poco extensa, pero vamos a simplificar y tratar de ver los puntos, por lo menos más interactivos que tienen los sarcomas de partes blandas, que es el vínculo multidisciplinar. Bien me presentó Fernando, y también soy responsable del área de cáncer de riñón, que es otra patología apasionante, sumamente parecido a melanoma y también con una interfase con sarcomas realmente, y es apasionante. Así que son 3 patologías que lo hago con placer y con gusto. Los sarcomas son 1 de cada 100 tumores, o sea, un tumor infrecuente. Piensen que cáncer de próstata es el 25% de los hombres y cáncer de mama también es 25% de las mujeres. Y ese 1 está dividido en todas estas patologías que le dan un nombre muy general de sarcoma de partes blandas, pero cada una de estas histologías tiene una histiogénesis particular que en la medida que vamos entrando en el tiempo, y más ahora en las secuenciaciones más complejas que se hacen en todos estos tumores, o en los tumores clásicos, vemos que dentro de cada una de estas histologías hay muchísimos subgrupos. Hoy en día está estimado aproximadamente en 75 histologías distintas dentro de lo que son los sarcomas de partes blandas. Si uno ve cáncer en general, en el 2018 se diagnosticaron 129.500 casos. Cáncer de mama en Argentina es el tumor más frecuente, con 21.500. Y en provincias realmente golpeadas por el cáncer de cuello uterino, como Misiones, son alrededor de casi 4.500 de todos los tumores que tienen las mujeres. Sarcoma de partes blandas no hay un número concreto, pero uno estima alrededor de 1.200 casos por año. Antes creía que los sarcomas eran estrictamente piedras, realmente masas duras que había que removerlas y que eran poco inteligentes. Y hoy en día vemos que dentro de esos 50 subtipos que hay de sarcomas, según las últimas publicaciones, hay más de 62.000 mutaciones encontradas en estas histologías, la gran mayoría, ¿sí?, mutaciones y otras tantas fusiones. O sea que son realmente
tumores muy distintos unos de otros. Entonces, cuando siempre pensamos en los tratamientos, pasaba en cáncer de mama, pasaba también en otras entidades como cáncer de pulmón, hacíamos el mismo tratamiento para enfermedades realmente tan distintas unas de otras, que hoy en día lo seguimos aplicando a patologías que no vemos con tanta frecuencia como el sarcoma de partes blandas. Y ahora vamos con la definición de sarcoma. ¿Cómo lo definimos? ¿Por sitio primario, por histología, por perfil de inmunohistoquímica, por perfil molecular, por evolución clínica, por respuesta a las drogas? Todos estos son pacientes de la práctica nuestra asistencial, sarcoma uterino, un paciente con un angiosarcoma de cavidad oral, un sarcoma en área ya irradiada previamente por un cáncer de mama previo, un sarcoma pleomórfico de codo, ¿sí? Acá no me deja ver porque estamos nosotros, así que me voy a correr. Ahí está. Un sarcoma de partes blandas con permeación ósea que parecía un osteosarcoma, una fibromatosis agresiva de pared torácica y un sarcoma de cara posterior del muslo, el sitio más frecuente de los sarcomas. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Por histologías, ¿sí? Los agrupamos hoy en día por esta forma de nomenclar por 4 grupos distintos, un grupo con una mutación conocida, como el c-KIT en el GIST, o como mutaciones que generan dermatofibrosarcoma protuberans, o cambios o rearreglos cromosómicos como la translocación 11-22 en los Sigwin, o tumores diametralmente opuestos, sin realmente tanta carga de mutaciones driver, pero sí con cariotipos sumamente complejos como los sarcomas pleomórficos, los leiomyosarcomas o los osteosarcomas. Creo que esta publicación ya tiene 10 años, refleja, me parece, la mejor forma de poder estratificar o clasificar los sarcomas de partes blandas. Otras más rudimentarias, pero no tampoco menos efectivas, los L-sarcomas, lipo y leiomyosarcomas, los T-sarcomas, que son los sarcomas traslocados, básicamente el Lewin y el desmoplásico a células pequeñas redondas azules son los clásicos, y también el sinoviosarcoma. Hoy en día, nosotros para poder certificar histología deberíamos, ¿sí?, tener la posibilidad de hacer la translocación. Los K-sarcomas, que son los sarcomas que dependen de quinasas, básicamente los GIST, los dermatofibrosarcoma protuberans o los tumores fibrosos solitarios. Los C-sarcomas, que son los de cariotipo complejo, como los sarcomas pleomórficos, y los I-sarcomas, que realmente todavía son sarcomas realmente muy difíciles de interpretar desde el punto de vista de célula original. Tratamiento de la enfermedad localizada, la cirugía sigue siendo trascendente, pero siempre evaluando a través de un equipo multidisciplinario cuál es el mejor abordaje, si la cirugía inicial. La radioterapia, herramienta también básica en el tratamiento de los sarcomas de partes blandas. Y también vemos la consideración acerca de los factores pronósticos. Hoy en día en cáncer de mama, la axila, o el subtipo histológico, el subtipo molecular, es un factor realmente pronóstico fundamental. En sarcoma sigue siendo la localización, como las clases que dábamos ya hace casi 24 años, donde sabíamos que los sarcomas de extremidades tenían mejor pronóstico que los viscerales y que los retroperitoneales, simplemente porque la resección era más sencilla que en el resto de las vísceras. Pero fíjense los números, si uno toma toda la población de sarcoma, la mitad de los pacientes recaen, y la pregunta en sarcomas ¿es una falla quirúrgica o biológica? La falla quirúrgica no se puede remediar, la falla biológica se puede llegar a poder contemplar si conocemos más este tipo de tumores. Si clásicamente vemos un sarcoma de 8 centímetros en cara posterior de muslo, sin compromiso vascular, con una tomografía normal y una histología que dice que es un sarcoma pleomórfico, en realidad, bueno, tenemos que hacer una buena resonancia para ver cuán cerca o lejos está de los vasos y de los nervios, y después sentarnos a discutir cirugía, radioterapia, radioterapia, cirugía, cirugía, quimioterapia, radioterapia, o quimioterapia en combinación, radioterapia y cirugía. Esas son las modalidades que uno debe discutir hoy en día en sarcoma de partes blandas localizados. La primera consideración es si uno hace quimioterapia adyuvante, sí o no. Esto es el único metaanálisis grande e inicial que hay. Después hemos superpuesto algunos otros metaanálisis por sobre este, pero este sigue siendo el básico, publicado ya hace muchos años atrás, con casi 1.500 pacientes incluidos, y lo que se vio entre los 1.500 pacientes es que la supervivencia global, agregando la droga colorada, la doxorubicina, mejoraba un 7% la chance de estar vivo, ¿sí?, a 5 y a 10 años.
Hoy en día las estrategias, como en muchos otros sarcomas, va a ser neoadjuvancia. Y en parte en esto quiero mostrarles cómo es el primer estudio dirigido por histología, este estudio de neoadjuvancia que se comparó histología dirigida. Si tenían un liposarcoma, los pacientes recibían neoadjuvancia trabectedina. Si tenían un leiomyosarcoma, recibían como neoadjuvancia gemcitabina y carbazina. Si tenían un sarcoma pleomórfico, hacían gemcitabina y docetaxel. Si tenían un synovium, hacían altas dosis de ifosfamida. Y si tenían un tumor maligno en la vaina periférica, hacían ifo y etopósido. Todo eso se randomizaba contra doxorubicina más ifosfamida y después los pacientes iban a la cirugía. El resultado de este estudio italiano, presentado ya hace 2 años atrás en ASCO, demostró que no hay mejor quimioterapia neoadjuvante que la empírica basada en 4-epidoxorubicina e ifosfamida. O sea que la histología dirigida acerca de la quimioterapia realmente no es útil. Este año en ASCO se presentó otro estudio muy similar, tratando de comparar en neoadjuvancia gemcitabina y docetaxel contra doxorubicina y ifosfamida, y de vuelta resultó ser superior doxorubicina y ifosfamida respecto a gemcitabina y docetaxel. O sea, si uno hace neoadjuvancia, hacer el esquema estándar. Estudio muy interesante con inmunoterapia, la combinación de ipilimumab, nivolumab y radioterapia en sarcoma pleomórfico. Se vio esto, realmente enfermedad residual mínima en pacientes que recibían la combinación de inmunoterapia o ipilimumab solo más radioterapia en combinación. Si bien era un grupo de pacientes muy chico, eran 24 pacientes enrolados, puede ser también una llave del futuro. El beneficio en adjuvancia, fíjense en los distintos modelos tumorales, en sarcomas, si uno considera todos los sarcomas, es 4%. Cuando uno evalúa estrictamente los sarcomas de extremidades, el beneficio en sobrevida global es 7%. Enfermedad avanzada, objetivos en primera línea, estos son los patrones de recurrencia de los sarcomas, la gran mayoría recurren en los pulmones, 70%, los sarcomas retroperitoneales hacen lo suyo fundamentalmente local y en el hígado, 30%, estos son los sarcomas retroperitoneales o pelvianos con grandes recurrencias locales, hasta casi un 75% de pacientes con sarcomas retroperitoneales se muere por progresión local sin diseminación a distancia a lo largo de 5 o 10 años. Metástasis óseas son infrecuentes y cerebrales son frecuentes siempre y cuando haya metástasis cerebral. Entonces, uno antes de decidir el tratamiento inicial en enfermedad avanzada debe hacerse al menos 5 preguntas. Si el objetivo de nuestra estrategia es paliar, achicar la enfermedad o mejorar la calidad de vida. La segunda es saber si la droga es activa. La tercera es saber si hay alguna droga específica para ese subtipo histológico en particular. Esto es enfermedad avanzada. La cuarta pregunta es saber si hay algo superior a la doxorubicina. Y la quinta es el nivel de evidencia. La primera pregunta, que es si uno hace combinación o agente único, y uno lleva a preguntarse cuál fue la primera droga utilizada en sarcomas, y fue, fíjense, una mostaza nitrogenada. Esta es una publicación de 1946 por Goodman y Shillman. Fíjense que es el mayor Alfred Shillman, ¿sí?, que era médico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que lo trataban obviamente para utilizar en guerras biológicas. El primer paciente tratado con la mecloretamina, ¿sí?, fue un linfosarcoma. Si era un linfoma o un sarcoma, Dios dirá. Pero básicamente, fíjense, este era el paciente con grandes masas, más parecido a un linfoma que a un sarcoma, pero los linfangiosarcomas también tienen esta modalidad. El paciente hizo 2 meses de mecloretamina, obtuvo esta respuesta. Obviamente no había estudios clínicos randomizados ni nada por el estilo. Esto era 1946. Esta publicación es de JAMA. El paciente tuvo esta respuesta, pero después muere por progresión de la enfermedad y mielosupresión. ¿Qué buscamos en sarcoma? Tasa de respuesta, mejorar los tiempos a la progresión, y obviamente si podemos curar a la gente mejor. Si venimos desde el 72 hasta el 2020, la doxorubicina sigue siendo una de las drogas más activas como monodroga, 15 al 30% de tasa de respuesta, tiempo a la progresión entre 4 y 10 meses, y la supervivencia global es entre 1 año y 20 meses como agente único, 12 meses para los estudios antiguos, 20 meses para los estudios modernos. Esta es la primera publicación con doxorubicina en sarcomas, que es un estudio presentado en la revista Cancer. Ya este estudio tiene
casi 47 años, tasa de respuesta 20%. El primer combo es doxorubicina dacarbazina, presentada en el año 72 por Jeffrey Gottlieb, el chairman de sarcomas, linfomas, cáncer de mama y melanoma del MD Anderson, que falleció a los 35 años por un cáncer de testículo antes de que apareciera el platino, e hizo esta combinación de dimetiltriaceno y imidazol carboxamida, vulgarmente llamado dacarbazina, más doxorubicina, y la tasa de respuesta subió a 47%. Obviamente la toxicidad fue la mielosupresión. Los esquemas de quimioterapia de los 80 fue básicamente apoyado en el Civadic, ¿sí? Esquemas de poliquimioterapia con dosis menores de doxorubicina. La tasa de respuesta 50%, tasa de respuesta completa 17%. O sea, fíjense que se empieza a ver tasa de remisión completa en sarcoma de partes blandas en los años 80. En los 90 el esquema de Dana-Farber o MAID, donde ya incluye a la ifosfamida a dosis relativamente bajas, pero fíjense, tasa de respuesta del 50% y 10% de remisiones completas. Con la aparición del MESNA se puede rescatar del ropero a la ifosfamida, donde era una droga abandonada en la década del 70, como la ifosfamida aparece a fines de los 70, el MESNA reflota y evita la cistitis hemorrágica y permite que los pacientes reciban ifosfamida. Y los factores estimulantes de colonia permiten escalar la dosis de la doxorubicina, por lo tanto la tasa de respuesta en sarcomas se eleva casi al 40%, ni hablar cuando en el 95 aparece el ondansetrón y hace que los esquemas de poliquimioterapia se puedan hacer ambulatorios y sin internación como complicación de la infusión de las quimioterapias. Estos son todos los estudios de combinación de doxorubicina, ifosfamida y otros agentes como los platinos, y fíjense que la tasa de respuesta está alrededor de los 20 y 35%, pero la supervivencia global, ¿sí?, cercana a un año en todos los estudios que comparaban agentes únicos contra combinaciones. Este es el estudio de Ortiz que compara finalmente para los europeos que la doxorubicina es igual que la doxo o la ifo en términos de sobrevida global, 14 meses contra 12.8. Con la sobrevida global a un año, 60% para la combinación contra 50% para la doxorubicina, pero fíjense que la tasa de respuesta es casi el doble para el combo respecto a la doxorubicina. Se hicieron metaanálisis donde demuestra que es más o menos lo mismo, pero de vuelta y volviendo a una de las primeras diapositivas, es muy difícil pensar que esta remera colorada, que es la de doxorubicina, le queda igual a la jirafa que a la hormiga. Es muy difícil pensar eso. Nuevas estrategias se han desarrollado con nuevas drogas, gemcitabina y docetaxel, gemcitabina más doxorubicina, doxorubicina más olaratumab, nuevas drogas tratando de vencer a la reina colorada o doxorubicina. Entonces, hay una prueba de concepto que siempre lo cito porque el gemcitabina como monodroga acá, fíjense que la tasa de respuesta fue 0 y el Lilly abandonó los estudios en sarcoma con este estudio. Y el docetaxel, que en un momento también fue de algunas de las compañías internacionales, ahora hoy es de todos, también en un estudio fase 2 en primera línea, la tasa de respuesta fue 0. Cuando el SARC, que es un grupo de sarcomas multidisciplinario e internacional, estudió la combinación, buscando la sinergia entre gemcitabina y doxorubicina, vio que sumarlos en pacientes ya politratados había 17% de tasa de respuesta y ahí el gemcitabina y docetaxel aparece en la escena, básicamente para el radiomiosarcomas inicialmente uterinos. Este estudio es un estudio francés muy interesante, donde la doxorubicina se comparó en primera línea contra docetaxel y gemcitabina y mostró ser exactamente igual en términos de tiempo a la progresión y en términos de tasa de respuesta, gemcitabina y docetaxel contra doxorubicina monodroga. Y después, distintos estudios trataron de comparar, fíjense gemcitabina, doxorubicina contra doxorubicina evofosfamida, una ifosfamida mejorada, sin tanta cistitis hemorrágica, con menos mielosupresión, pero demostró tasa de respuestas igual, sin P significativa, en muchos pacientes, 640 pacientes, pero fíjense una cosa peculiar, y por eso les agregué esto, que la sobrevida global se viene modificando hacia los 20 meses en pacientes con sarcomas avanzados. Y así, con otros análogos de la ifosfamida, como la palifosfamida, de vuelta, demostrando exactamente las mismas respuestas y los mismos tiempos de sobrevida global. Lo que hace
a pacientes, bueno, trabectidina, que fue uno de los grandes modelos europeos, para compararla con la doxorubicina, básicamente los L-sarcomas, demostró también ser muy parecida en tasa de respuesta y muy parecida en sobrevida global respecto a la doxorubicina. Por lo tanto, nada parece ser globalmente distinta a la doxorubicina. Entonces yo muestro estos ojos de cabra, que parece ser todo absolutamente negativo. Pero antes de pasar a la eribulina, me parece que el principal cachetazo lo recibió este grupo de gente que hace sarcomas, básicamente en base a esta droga, el olaratumab, que es un anticuerpo monoclonal que básicamente lo que hace es bloquear la dimerización del PDGFR. Entonces lo que hace es que no haya una cadena de señalización hacia baja. El olaratumab demostró ventaja en estudios fase 1, ¿sí?, respecto a nada, y este estudio se diseñó en fase 2, un fase 2 randomizado que comparaba olaratumab más doxorubicina contra doxorubicina. Este estudio fue un estudio fase 2, con tasa de respuesta superior a la combinación, 18% versus 7.5%, pero este es un fase 2 randomizado, donde la gran mayoría de los pacientes que tienen sarcomas pleomórficos sobreexpresa este factor de crecimiento derivado de las plaquetas, 88% por inmunohistoquímica, pero se basó la aprobación de esta droga, que era de Lilly, en esto. Fíjense, sobrevida libre de progresión muy similar, 6.6 versus 4.1 meses, pero en sobrevida global realmente fue una diferencia extremadamente significativa, casi el doble respecto a ser, fíjense, la sobrevida global fue de 26 meses contra 14 meses. En base a esto, la FDA aprobó el olaratumab más la doxorubicina en primera línea. Esta es la aprobación que presentó, obviamente, Eli Lilly con este estudio hace 4 años atrás. ASCO del año pasado deparó un cachetazo enorme porque mostró a toda la comunidad de oncólogos que no se debe tomar el apuro de aprobar las cosas en forma acelerada, porque el announce del estudio fase 3 de doxorubicina contra doxorubicina versus más olaratumab fue negativo para sobrevida global. Por lo tanto, la droga se consideró, ¿sí?, ineficaz. Y si ven la frase que subrayé acá abajo, dice, Lilly estuvo sorprendido y está realmente desconforme que Lartruvo, que ya tenía su nombre comercial y ya había facturado alrededor de 100 millones de dólares, no mejoró la sobrevida para pacientes con sarcomas avanzados. Obviamente los pacientes están más dolidos que la compañía. Tratamientos en segunda línea, este es todo el menú de tratamientos que hay para los pacientes con sarcomas. Fíjense, para todos los pacientes con cáncer, con sarcomas quedan nada más que estos, no parecen tantos, pero por detrás de la escena de la doxorubicina aparecen ifosfamida, gemcitabina, docetaxel, gemcitabina y dacarbazina, pazopanib, trabectidina, eribulina y dacarbazina. Los que están en el centro tienen evidencia randomizada de utilización. Gemcitabina, docetaxel, trabectidina, pazopanib y la eribulina. Si vemos los estudios del 2012 hasta el 2017, todos los estudios en segunda línea, exceptuando el trabajo de la eribulina versus dacarbazina, yo no les diría, y ahora se los voy a mencionar un poquito más en detalle en mis últimos 8 minutos, trabectidina más dacarbazina no demostró ser positivo en el objetivo primario del estudio, y tenemos que ir al 2012, al estudio de pazopanib versus placebo, donde fíjense que la sobrevida libre de progresión, ¿sí?, fue de 3 meses superior pazopanib respecto a placebo, y con una ventaja en la sobrevida global de 2 meses. Entonces, se consideran sarcomas cuando una droga es útil en segunda línea, cuando más del 30% de los pacientes está libre de progresión a 3 meses. Eso es lo establecido por la comunidad de sarcomas. ¿Y cuándo consideramos beneficio? Obviamente cuando hay remisión completa, parcial o enfermedad estable, llamado beneficio clínico. Y la trabectidina, que es un alquilante aislado de las algas marinas del Caribe, la ectacidina turbinata, realmente tiene un mecanismo de acción increíble, es una mezcla entre un platino y un alquilante. Fue aprobada, es la única droga española en su diseño, donde demostró ser superior a la dacarbazina en términos de sobrevida libre de progresión, no así en términos de sobrevida global respecto a la dacarbazina. Fíjense que en sobrevida libre de progresión fue mejor la trabectidina que la dacarbazina, pero en sobrevida global exactamente igual. 12 meses para cada grupo. Vamos a la eribulina, que es la droga que nos trae hoy. Es un compuesto
realmente natural, muy interesante, pero súper interesante. No sé si después Fernando va a hacer un poco más de hincapié en el mecanismo de acción, pero tiene un mecanismo de acción increíble porque es un inhibidor de los microtúbulos de una forma muy selectiva. Se encontraron esponjas, el NCI estudió más de 60 líneas celulares tumorales en la cual esta droga, este fármaco es útil, pero la concentración que había de alicondrina B dentro de una esponja realmente era imposible hacer una producción comercial. Se necesitaba 1 tonelada de esponja para producir 300 miligramos de alicondrina B, que es el producto citotóxico, y los químicos de Harvard desarrollaron la síntesis de esta molécula en forma completa. Después lo licenció Eisai, y realmente en su forma de acción es un inhibidor de la mitosis de los microtúbulos, pero tiene la capacidad de secuestrar dímeros de tubulina. Y lo más interesante de todo, y es un poco por lo cual lo traigo a colación ahora en sarcomas, básicamente es que remodela la vasculatura tumoral. O sea que hace que una vasculatura tumoral ineficiente, como ustedes saben que las células endoteliales de los tumores son claramente ineficientes, por eso las drogas no son tan útiles y no llegan bien. Bueno, la eribulina tiene la capacidad básicamente de remodelar eso. A su vez, bloquea señalización de la beta-catenina, tiene también cierto poder sobre esa transición de epitelio-mesénquima, e inhibe también el crecimiento celular a dosis menores que el paclitaxel y vinblastina, siendo también drogas similares en su mecanismo de acción, y el primer fase 1 fue presentado en el 2002. Realmente tiene un mecanismo de acción que básicamente tiene su forma de resistencia a través de la bomba de flujo, como lo van a ver un poquito más adelante, en el MDR, que es el gen de la resistencia a múltiples drogas, y fue aprobada el 15 de noviembre para cáncer del 2010 para cáncer de mama metastásico. Estos son los estudios en sarcomas, básicamente son pocos, son 3 estudios fase 1, 3 estudios fase 2, 2 estudios fase 2 y un fase 3, básicamente con números crecientes de pacientes hacia el fase 3, se modificó la velocidad de infusión, terminó siendo en 2 a 5 minutos, día 1, día 8, y con la toxicidad dosis limitante de la neutropenia y la leucopenia, ¿sí? Y fíjense que la dosis máxima tolerada fue de 1.4 miligramos metro cuadrado. Estos son los estudios más interesantes, donde si hacemos hincapié en los estudios iniciales, los sarcomas adipocíticos y los leiomyosarcomas de vuelta, los L-sarcomas, fueron los más bendecidos por la eribulina, con gran control de enfermedad en aquellos pacientes que ya estaban politratados, en pacientes a mucho tiempo. La sobrevida global, si se fijan en los pacientes ya politratados, y estos son más de segundas o terceras líneas, excedían el año, que habitualmente era el tiempo de exposición a una primera línea. Por lo tanto, es interesante el dato de sobrevida global para pacientes que reciben eribulina. Este es el estudio que le dio la aprobación, eribulina contra la carbazina, el estudio fase 3. Es un paciente básicamente que iba mirando a los pacientes con liposarcoma y los leiomyosarcomas, que eran el grupo de L-sarcomas, altamente pretratados. Fíjense que más del 50% de los pacientes ya había recibido más de 2 líneas de tratamiento. ¿Y qué se vio en el estudio que lo hace interesante? La sobrevida libre de progresión no fue interesante. Fíjense que es relativamente corta, pero la sobrevida global es 2 meses superior eribulina respecto a dacarbazina en un estudio randomizado de sarcomas, donde más de la mitad de los pacientes ya había recibido más de 2 líneas de tratamiento. Entonces, lo que mostró este estudio, más allá del beneficio de la sobrevida global, cuando la sobrevida libre de progresión había sido de 2.6 meses en ambos grupos, es que la gran mayoría de los pacientes que habían recibido eribulina hacían otras líneas por detrás de la eribulina, independientemente del subgrupo analizado. Por lo tanto, hace de la eribulina una droga interesante, probablemente no para dejarla al final del camino, sino para traerla más cerca de la doxorubicina. La tasa de respuesta también fue baja, ¿sí? La toxicidad fue manejable. Fíjense que el tratamiento posterior recibieron 69% los que recibieron eribulina, 69% recibieron tratamiento posterior, y los que recibieron carbazina solamente el 6%. La comparación directa entre distintos agentes, obviamente que son los que compiten en este mismo grupo, son el pasopanib, la trabectina y la eribulina. Básicamente yo haría hincapié
que el endpoint primario, que es la solubilidad global, la eribulina es el único que respetó ese subgrupo y el beneficio fue más en liposarcoma que en los leiomyosarcomas, por eso la aprobación en todo el mundo es en liposarcoma. Ya para ir terminando, estos son estudios de la vida real. Fíjense que existen estudios de la vida real con más de 255 pacientes y que no solamente se aplican en Japón a los liposarcomas, sino que hay distintas citologías, como los sinoviosarcomas. Los sinoviosarcomas también es otro de los subgrupos de sarcomas que se benefician a largo plazo con la eribulina, si bien la aprobación todavía en nuestro país no está hecho. También hay metaanálisis hecho acerca de la neuropatía, que es una de las toxicidades un poco cucos, básicamente severa es en el 4% según estos estudios. La resistencia a la eribulina se ve fácilmente en modelos murinos, donde la expresión del MDR, o sea, es un mecanismo de resistencia muy básico en lo que hoy en día conocemos para los tumores, pero bueno, es el mecanismo de resistencia a este producto natural derivado de la esponja. Fíjense la curva, ya para terminar, la curva de aprobación, la eribulina en enero de 2016 se aprueba, en febrero del 16 se aprueba por el ESAI y el 5 de mayo se aprueba, se extiende la aprobación estrictamente para los liposarcomas. Hay un trabajo que la aprobó, hace aprobar a la eribulina en sarcomas independientemente de histología en Japón, en el resto de los países no está aprobada en ese grupo. También es muy interesante porque controla la enfermedad a largo tiempo. En octubre del 17, la Unión de Biotoscana y ESAI firmaron un acuerdo y hace que la eribulina esté entre nosotros. Algún racional para demostrar que los sarcomas no son piedras, obviamente los GIST, no voy a entrar en detalle con el imatinib. Los tumores miofibroblásticos, que son sarcomas, tienen grandes respuestas con crisotinib, neurofibromatosis, grandes respuestas con selumetinib, y así podemos seguir hablando un poco más que los sarcomas realmente no son piedras, pero creo que hay que hacer un poco de fuerza intentando ver que los estudios tienen debilidades y ventanas de oportunidad. En sarcomas no hay tantos pacientes con sarcomas, realmente llegar a un fase 3 parece ser un éxito o una falla. La falla la mostraron en este estudio de Laratumab, el éxito lo mostramos con solamente 15 pacientes tratados con neurofibromatosis con un gran éxito con inhibidores de MEK. Entonces, guías de tratamiento hay muchas, pero básicamente el sentido común clínico y de la formación de los oncólogos hace que uno pueda decidir en base a básicamente los criterios que uno tiene: performance, edad, historia médica, histología, volumen tumoral, y básicamente qué es lo que uno pretende. Si uno ve el menú de los sarcomas, el tratamiento a la carta también existe, ¿sí? Todos basados en probablemente anecdotarios, pero hoy en día esos anecdotarios se van más a lo molecular que a las anécdotas. Así que si tratan de ver y de hacer elecciones simplistas en sarcomas, uno sigue haciendo doxorubicina. Si uno quiere hacer elecciones un poco más sofisticadas, ve las histologías o hace tratamientos un poco más tóxicos como las combinaciones. Y para terminar, estas son las guías prácticas donde tanto en las guías de ESMO como de ASCO la eribulina se menciona en el manejo de enfermedad metastásica en segunda línea, independientemente de alguna de las histologías. Básicamente en Argentina, que hemos desarrollado estas guías en los últimos tiempos, la eribulina funciona o figura como opción. Esto lo hicimos el año pasado con la comisión directiva y sigue vigente. Los combos se harían de tratamiento sistémico en pacientes en buena condición, enfermedad operable o sea, histologías que son sensibles. Esto lo dijo René Descartes hace muchos años atrás, simplemente con criterio común, o aquellos pacientes que necesitan beneficiarse porque tienen enfermedad sintomática. Secuencias, hacer una droga tras otra en pacientes que tienen mal performance o mala condición clínica. Y realmente, fíjense, este dato para terminar es cuántos pacientes en nuestra comunidad en el mundo reciben primeras líneas de sarcomas: 99%, segundas líneas 1 de cada 4, más de 2 líneas 8%, o sea que es un número muy bajo en el cual uno decidía la eribulina. Por lo tanto, si usted tiene un paciente candidato con un liposarcoma de lenta evolución, que piensan que el objetivo a largo plazo va a ser que reciban más de una droga, eventualmente la droga puede estar para ese paciente y tener buena chance. Como conclusión, creo que la eribulina es una droga activa con un mecanismo de acción sumamente novedoso, existe beneficio clínico, la toxicidad es manejable. Por suerte o por desgracia no tiene biomarcadores. Creo que hay estudios en curso para hacer sinergia. Van a ver una última diapositiva donde
un anti-PD1 más la eribulina en sarcomas muestra resultados impresionantes. Creo que es uno de los estándares para pacientes que progresan a doxorubicina. Nosotros lo utilizamos y hemos participado en el estudio de doxorubicina de eribulina contra la carbazina. Fíjense este paciente mío de la práctica cotidiana que hizo 4 ciclos de damicina y fofamida, era un tumor nervioso de la vaina periférica, son histologías resistentes, y con 4 ciclos que uno esperaba nada, ¿sí? Hizo remisión completa. Esto muestra que uno cuando piensa en las histologías y muestra en la quimioterapia, en sarcomas todavía no puede tener sorpresas. Este es un paciente mío que recibió todo antes de hacer eribulina, y recibió 19 meses de eribulina y tiene esta respuesta lenta, pero es la única droga que le sirvió. Entonces, para terminar, yo creo que los lectores que hicieron de nuestra patología casi, les diría algo cultural, la doxorubicina, la ifomavir, los que miraban un poco más afuera, el imatinib fue una droga que nos hizo salir, la eribulina, el docetaxel, la travectina, que nos hace ver inmunoterapia, epigenética, combinaciones, es la próxima generación, pero fíjense que la droga más vieja todavía está acá y sigue estando vigente. Así que esta es la nueva combinaciones con la gente que hizo la inmunoterapia nueva. Este es un trabajo, un fase 1B, fase 2, de lenvatinib y eribulina. Realmente hay otro estudio también con eribulina y anti-PD1, realmente con una cascada hacia abajo increíble, que no solamente lo brinda el lenvatinib y la eribulina en L-sarcomas, creo que estas son las próximas combinaciones, así como la participación nuestra que hizo posible que, hablando de sarcomas en nuestro medio, hacia afuera, pudiéramos armar esto con el resto del viejo continente, que es el NET, que es un proyecto increíble, que no es un proyecto porque ya es un hecho. Trabajamos en conjunto con todos los europeos, tenemos reuniones cada 2 semanas, haciendo realmente práctica de esta patología infrecuente que son los sarcomas. Así que bueno, los invitamos a todos a participar en este grupo multicéntrico que ya elaboró guías que están disponibles y próximos a salir en nuestro medio. Así que muchas gracias, Fernando, muchas gracias al grupo por el tiempo. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Vamos adelante con mi presentación, con la experiencia de eribulina en cáncer de mama, y después continuamos con la presentación de casos clínicos. Bueno, muy bien. Estos son mis conflictos de interés actuales. ¿Y cuál es el escenario del manejo de cáncer de mama metastásico HER2 negativo? En una situación ideal, uno buscaría iniciar el tratamiento para saber cuál va a ser la mejor estrategia y secuencia de tratamiento en tumores luminales y en tumores triple receptor negativos. Lo ideal sería saber cuál es el estatus somático de PI3K, el estatus germinal de BRCA, la expresión de PDL1 para tumores triple negativo, expresión en células inmunes, y según la aprobación de ADMAT, la presencia no de estabilidad o inestabilidad microsatelital o la deficiencia de mismatch repair. FDA tiene aprobado, todavía no está aprobado para la indicación, la alta carga mutacional, todavía no está aprobado por ADMAT, pero esto nos va a permitir utilizar distintos tipos de tratamientos. Para los pacientes que son tumores luminales, claramente está que la secuencia de bloqueo hormonal más un inhibidor de CDK4/6 en primera y segunda línea, más un inhibidor de aromatasa o fulvestrant. Aquellos pacientes que tienen mutación de PI3K, la combinación de alpelisib más fulvestrant en segunda línea. Todavía sigue teniendo un rol el everolimus combinado con hormonoterapia en primera y segunda línea, y ya mucho menos función en tercera y cuarta línea, y la presencia de abemaciclib monodroga en pacientes politratados con quimioterapia o hormonoterapia. Pacientes con BRCA mutado, BRCA1-2 en línea germinal, talazoparib con su principal rol en líneas tempranas, y en aquellos pacientes PDL1 positivos, la aprobación de atezolizumab más nab-paclitaxel en primera línea. Pembrolizumab, en un porcentaje de pacientes muy chiquititos, menos del 2%, que tienen inestabilidad microsatelital o déficit de mismatch repair,
tiene un rol también para cáncer de mama. Entonces, todo este sería el escenario para las primeras líneas en pacientes con tumores receptores hormonales positivos o tumores triple negativos. Acabadas estas líneas, uno habitualmente ante hormonoresistencia o siendo PL1 negativo, comienza a secuenciar quimioterapia. Claramente aquellos pacientes que tienen crisis visceral o riesgo de vida, la indicación, ya que son pacientes que no fueron incluidos en los estudios de investigación, tanto para quimioterapia más antiangiogénicos, el uso de quimioterapia combinada o taxanos más antiangiogénicos, intentando buscar una alta tasa de respuesta. Todo este es el armamentario que nosotros tenemos desde el punto de vista de tratamiento sistémico y loco regional. Esto es taxanos más bevacizumab, platinos, vinorelbine, los diferentes tipos inhibidores de microtúbulos, eribulina, doxorubicina liposomal, ixadepilona, combinaciones de estos, terapias metronómicas, reexponer a drogas previas, algo que nosotros hacemos habitualmente, y tratamiento loco regional con cirugía o radioterapia en recaídas o metástasis sistémicas oligometastásicas. El escenario en triple negativo, más allá de que buscamos la mutación germinal de BRCA1, BRCA2 y la expresión en células inmunes de PL1, tenemos, y por otro lado la inestabilidad microsatelital o el déficit de mismatch repair, tenemos distintos biomarcadores que nos permiten salir del estándar y poder poner a los pacientes, ya sea para inmunoterapia o todavía no aprobado, aquellos biomarcadores de BRCA-NES en los cuales en algunos otros países uno puede expandir la indicación de un inhibidor PARP, por ejemplo, en mutación somática de BRCA1 y BRCA2. Hoy en día la selección de tratamientos va a depender principalmente en tumores hormonales, cuando los pacientes hicieron hormonoresistentes y progresaron a 1, 2 o 3 líneas de bloqueo hormonal, uno va a tener en cuenta el intervalo libre de tratamiento en adyuvancia o neoadyuvancia, esto es antraciclinas, taxanos, platinos, si son refractarios, esto es si las recaídas fueron tempranas, o según la dosis acumulada de antraciclinas durante la neoadyuvancia o adyuvancia. La elección de una primera línea basada en biomarcadores, como decíamos recién, estatus BRCA, inestabilidad microsatelital o expresión de PDL1, pero posteriormente las líneas van a estar basadas pura y exclusivamente en criterios clínicos patológicos. Esto es, el estado funcional del paciente, las líneas de tratamiento previo, las drogas que hizo previamente, los intervalos libres de progresión a la primera, segunda o tercera línea, fundamental la toxicidad acumulada, la presencia o no, en este caso, de neuropatía acumulada, la reserva medular, esto es para tener en cuenta la toxicidad hematológica, sitios de enfermedad y si el paciente está o no en crisis visceral. En términos generales, uno puede decir que para un tumor receptor estrogénico negativo, HER2 negativo, con BRCA mutado, las estrategias de tratamiento van a depender si el paciente es PDL1 positivo o PDL1 negativo. Claramente, si es PDL1 positivo, la primera línea va a ser la combinación de nab-paclitaxel con atezolizumab, por el hecho de que mostró beneficio en sobrevida, con una alta tasa de respuesta del 60%, y a la progresión, probablemente si el paciente es BRCA mutado, le ofrecemos en forma temprana talazoparib, que es lo que está aprobado en Argentina. Agotadas estas instancias, los pacientes van a entrar en secuencia de quimioterapia. La otra opción es brindarle talazoparib en primera línea y sin datos de el uso de atezolizumab y nab-paclitaxel a la progresión. Y en los pacientes PL1 negativos va a depender si son BRCA mutados o no, de que inicien con talazoparib versus quimioterapia y secuenciar los distintos tipos de tratamientos basados en los parámetros que decíamos anteriormente, que es el estado funcional de los pacientes y las drogas que hicieron previamente. Para los pacientes que son receptor estrogénico positivo, HER2 negativo, la secuencia también, dado el volumen de información que tenemos en estudios randomizados con inhibidores de CDK en primera y en segunda línea, ya sea con inhibidores de aromatasa o fulvestrant, la primera línea va a ser combinar un inhibidor de CDK más inhibidor de aromatasa o fulvestrant, y a la progresión, dependiendo del tipo de mutación somática o germinal, en PI3K o en BRCA, uno elegirá utilizar talazoparib o alpelisib más fulvestrant. Posterior a esto, uno puede agotar las líneas de bloqueo hormonal y los pacientes finalmente se van a hacer hormonoresistentes y van a continuar con secuencias de quimioterapia. Como decía anteriormente Matías, la eribulina es derivado de la licondrina Okadai, es una esponja marina de Japón, tiene la peculiaridad de que es un antagonista de la tubulina, es un inhibidor de los microtúbulos. Ahora vamos a ver qué lo diferencia de los alcaloides de la vinca, de
de las epotilonas y de los taxanos habituales, es un inhibidor mitótico y un inhibidor del ciclo celular. La función principal que lo diferencia del resto de los inhibidores de microtúbulos es que principalmente frena el crecimiento de los microtúbulos, genera agregados de tubulina no funcionantes, lo que lleva a generar un stop del uso mitótico. Otra de las características que también nombró Matías previamente es que transforma un escenario, esto se vio principalmente en cultivos celulares, en tumores triple negativos, en líneas de fenotipo mesenquimático, cáncer de mama triple negativo, en el cual había una migración de un patrón de transición epitelio-mesenquimal a mesénquimo epitelial, con aumento de la expresión de caderinas y reducción de marcadores mesenquimáticos. Esto llevó también a una reducción de la migración e invasión, de la capacidad de invasión y a la remodelación vascular. Claramente la eribulina, tanto para mama como para sarcomas, la administración, el beneficio de la administración es que no requiere premedicación, vía oral, pre y post, se administra rápidamente en 2 a 5 minutos por vía periférica, en día 1 y día 8 cada 21 días. Lo bueno, por otro lado, no se debe administrar en forma conjunta con otras drogas por la misma vía y debe estar diluida en solución fisiológica. Tiene sus patrones de ajuste según insuficiencia hepática o renal leve, y otra de las virtudes es que no tiene interacción con los inhibidores de citocromo hepática. Entrando pura y exclusivamente en lo que es evidencia de eribulina en cáncer de mama, inicialmente hay 2 estudios fase 2, el 201 y el 202, 2 estudios fase 3, el estudio 301 y el 305 o EMBRACE, que motivaron la aprobación por FDA en el 2011, por la EMA en el 2011 y finalmente por ANMAT en el 2019. Y después, como vamos a ver, hay 3 publicaciones de análisis conjuntos con beneficio en sobrevida de los estudios 301 y 305. Este es todo el pipeline que hay de eribulina hoy en día, ya sea estudios europeos, estudios americanos y estudios chinos, en el cual la droga, demostrando beneficio en sobrevida en pacientes politratados con refractarios a antraciclinas y taxanos, después migra hacia las líneas tempranas. Pero es así que si se fijan, el 100% de los pacientes habían recibido antraciclinas y taxanos, después podemos discriminar si eran refractarios a las antraciclinas y taxanos, esto es dependiendo del tiempo de intervalo libre de tratamiento de antraciclinas, taxanos, y en otra oportunidad podemos hablar de los platinos también, pero fíjense que el estudio EMBRACE, que es el estudio 305, los pacientes tenían 2 a 5 líneas de quimioterapia, 1 a 4 líneas de hormonoterapia, el 100% habían recibido antraciclinas y taxanos, y 2 de las líneas de tratamiento tenían que haber sido en enfermedad avanzada. Los 2 estudios fase 2 demostraron 10% de tasa de respuesta, aproximadamente 2,5 meses de tiempo a la progresión en pacientes muy probablemente que, dependiendo del estado funcional, en la práctica clínica uno les ofrezca el mejor manejo paliativo, pero eran pacientes que habían progresado entre antraciclinas y taxanos y capecitabine, y fueron los primeros pasos, y se demostró también que la droga era útil en pacientes politratados con 4 o más líneas, tumores triple receptor negativo e incluso tumores HER2 positivo. El estudio 301 comparó eribulina versus capecitabine. Capecitabine claramente es una de las monodrogas que uno utiliza en tercera línea o en pacientes con una estrategia metronómica con bajo volumen de enfermedad, pacientes que habían recibido 1 a 3 líneas de quimioterapia previa. El estudio dio igual en sobrevida global, en sobrevida libre de progresión y en tasa de respuesta, pero con un beneficio significativo en pacientes que eran HER2 negativos y triple receptor negativo en sobrevida, aproximadamente con 2 meses en los tumores HER2 negativos, y el principal beneficio en sobrevida, casi 14,4 meses de mediana, en los pacientes que habían recibido eribulina triple receptor negativo. El patrón de efectos secundarios es bastante clásico. Por un lado, la neutropenia, casi un 54%, pero a pesar de que tiene un 54% de neutropenia, principalmente son grado 1 y 2, y un escaso número de pacientes tuvieron neutropenia febril, que probablemente es lo que más nos preocupe en esta instancia en pacientes politratados. 34% alopecia grado 1 y 2, y baja chance de tener sintomatología digestiva alta y baja, esto es diarrea o náuseas. El estudio pivotal es el estudio EMBRACE o el estudio 305, que su endpoint primario fue la sobrevida global.
Claramente estos pacientes tenían 2 a 5 líneas de tratamiento previo, habían recibido antraciclinas, habían recibido taxanos, 2 de las líneas las tenían que haber recibido en enfermedad avanzada y recibían eribulina versus la mejor decisión del médico tratante, y dentro de las opciones también estaba la posibilidad de brindar manejo paliativo. Pero el 96% de los pacientes recibió quimioterapia, después vamos a discriminar cuántos de ellos tuvieron reexposición a drogas previas, que es algo que habitualmente hacemos cuando no tenemos herramientas de tratamiento en pacientes que están en un buen estado general y todavía demandan más tratamiento. Lo importante es que los pacientes podían, cuando hablamos de neuropatía, los pacientes podían tener hasta neuropatía grado 2. Entonces, cuando uno habla de neuropatía por estas drogas, hay que tener en cuenta la neuropatía acumulada con haber recibido taxanos y en algunas oportunidades ixabepilona. Eran pacientes que no se encontraban en buen estado general. La mitad de los pacientes tenían ICO 1 y 2, el 80% tenía metástasis viscerales y el 80% tenía más de un órgano comprometido, y la expresión de receptores hormonales y de HER2 y triple negativos más o menos está en relación a la vida diaria, predominando los tumores hormonales. Fíjense, el 100% había recibido, la mediana de líneas de quimioterapia eran 4, el 100% había recibido antraciclinas y taxanos, 3 de cada 4 había recibido capecitabina y la mayoría de ellos tenían criterios de refractariedad a estas drogas. Si uno lo compara con uno de los estudios que llevó a la aprobación de ixabepilona más capecitabina, el estudio de Sparano, un escaso número de pacientes habían hecho 3 o más líneas, la mayoría había hecho una primera línea, y los criterios de resistencia o refractariedad a antraciclinas y taxanos eran en menos de la mitad de los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de la población del estudio Embrace, era una población de peor pronóstico respecto a los estudios de aprobación. Esto pura y exclusivamente para tener en cuenta que los esquemas de quimioterapia que eligieron los investigadores eran vinorelbine, gemcitabine, capecitabine, antraciclinas, taxanos, hormonoterapia, pero en la mayoría de ellos, principalmente con antraciclinas y taxanos, los pacientes habían, en la rama control, no en la rama de eribulina, habían recibido reexposición a drogas previas, que demostró que la tasa de respuesta fue 3 veces superior, tanto por el investigador principal como la revisión central, y más del 50 al 70% tenían beneficio clínico, al menos estabilidad de enfermedad. El beneficio, el endpoint del estudio fue sobrevida global y demostró ser estadísticamente significativo, tanto en el estudio inicial, que dio 13 meses de mediana de sobrevida global y más de la mitad de los pacientes vivos a 1 año, y posteriormente una actualización solicitada por entes gubernamentales de Estados Unidos y Europa de un poco mayor de seguimiento, que veía que al año todavía la mitad de los pacientes estaban vivos con una mediana de beneficio, mediana de sobrevida de 13 meses, siendo esto estadísticamente significativo. Cuando analizamos subgrupos, uno de los grupos que mayor se benefició fueron aquellos que habían recibido capecitabine previamente. Y desde el punto de vista del perfil de toxicidad, nuevamente, la neutropenia era algo característico, pero a pesar de que los pacientes tenían neutropenia, hay que tener en cuenta la reserva medular de estos pacientes que habían sido politratados con 4 líneas de quimioterapia y más de 2 líneas de quimioterapia de enfermedad avanzada, pero a pesar de esto, un escaso número de pacientes tuvo neutropenia febril. Y a pesar de que se permitía entrar al estudio hasta con neuropatía grado 2, menos del 10% de los pacientes tuvieron neuropatía grado 3-4. Cuando se hizo el subanálisis de aquellos pacientes que en la rama control habían hecho quimioterapia, virgen de esa quimioterapia, versus haber estado reexpuestos a quimioterapia, se vio que el beneficio era principalmente estadísticamente significativo para los que habían sido reexpuestos a las drogas, y había una tendencia, aunque no era estadísticamente significativa, pero de beneficio de 2 meses y medio o un poco más, para los que habían sido, los que estaban naive de ese esquema de quimioterapia para enfermedad avanzada. 3 estudios de subanálisis de sobrevida, análisis conjuntos entre el estudio 305 y el 301, en el global de la población, en aquellos pacientes que habían hecho más de 1 línea o en aquellos pacientes que habían hecho hasta 3 líneas. Los 3 estudios demostraron, los 3 subanálisis demostraron una mediana de sobrevida en pacientes politratados de 15 meses, siendo esto estadísticamente significativo. Eribulina también migró con los estudios a la primera línea y hay un estudio fase 2 en el cual
se utilizó eribulina con un intervalo libre de tratamiento de 1 año en pacientes HER2 negativos y se vio que la tasa de respuesta ya no era del 10%, 12% en pacientes politratados, sino que aumentaba al 30%, 34% en receptores estrogénicos positivos y 16% en triple negativos, y una mediana de sobrevida libre de progresión de casi 7 meses. También hay experiencia de eribulina en combinación. Es un estudio chino en el cual combinaban eribulina gemcitabine versus paclitaxel gemcitabine, que puede llegar a ser considerado uno de los estándares de combinación de drogas en primera línea. Es un estudio fase 2 en el cual demostró que similar tiempo a la progresión y similar sobrevida global, a pesar de que la mediana no había sido alcanzada para paclitaxel gemcitabine. Otro de los estudios, también un estudio chino en pacientes politratados con 2 a 5 líneas, combinando eribulina más vinorelbine. Habitualmente nosotros en la práctica utilizamos vinorelbine, lo dejamos para una fase tardía en pacientes politratados con poco beneficio, pero eribulina demostró una sobrevida libre de progresión superior a vinorelbine en un estudio fase 2. Este es un interesante metaanálisis en el cual la justificación en pacientes politratados de utilizar quimioterapia combinada, esto es gemcitabine, vinorelbine, ixabepilona, capecitabine versus estudios monodroga en pacientes refractarios a antraciclinas y taxanos, y se vio que en pacientes politratados, ya en tercera línea o más, utilizar esquemas de combinación incrementa solamente la tasa de respuesta, el tiempo a la progresión, pero no beneficia en sobrevida. El estudio pivotal que nos hizo migrar a muchos de nosotros a utilizar docetaxel capecitabine, un esquema que en la práctica uno utiliza por sus tasas de respuesta en primera línea y por ser el único estudio que mostró beneficio en sobrevida. Fíjense que la mayoría de los pacientes habían utilizado primeras y segundas líneas, la tasa de respuesta fue el 44% y la mediana de sobrevida global fue de 14 meses, comparándola contra los 15 meses. No podemos hacer una comparación directa, pero con cualquiera de los estudios randomizados fase 2 o fase 3 de eribulina. La evidencia de la vida real muy probablemente nos aporta información que afianza la indicación de una droga en la práctica clínica, pero este es un estudio retrospectivo con 250 pacientes, el 80% había recibido antraciclinas y taxanos en neoadjuvancia, más de la mitad de los pacientes tenían enfermedad visceral, y lo que se vio es que utilizando eribulina en primera y en segunda línea como monodroga, la mediana de sobrevida global era de 23 meses y una tasa de respuesta entre respuestas completas y parciales del 70%. Y si utilizabas eribulina en tercera línea o más, la mediana era de 14,7 meses con una tasa de respuesta del 49%. Mediana que se asimila mucho a los estudios randomizados. Entonces, de esta manera, si volvemos al pipeline inicial de los estudios, se ve que si utilizamos eribulina en etapa tardía, esto es en pacientes politratados con 3 líneas o más, vamos a tener menores tasas de respuesta, medianas de sobrevida libre de progresión que rondan los 3 a 5 meses y medianas de sobrevida que rondan los 15 meses. Si utilizamos eribulina en forma temprana en pacientes con refractariedad o que ya hayan recibido antraciclinas y taxanos, se incrementa la tasa de respuesta de un 30 a 70%, es mucho más alentador. Las sobrevidas libres de progresión son 7 a 10 meses, igualando cualquiera de los esquemas de monodroga en segunda, tercera línea, y la mediana de sobrevida global es de 21 a 23 meses. Los dos últimos slides antes de entrar a los casos clínicos, pero bueno, la reexposición a quimioterapia y hormonoterapia en adjuvancia, de drogas que utilizamos en adjuvancia o en primera línea, es algo que hacemos en la práctica clínica. La decisión de eso es en base a la tasa de respuesta, al tiempo de progresión, a la toxicidad acumulada o toxicidad secular que ha quedado, a los periodos libres de drogas, a los criterios de hormonoresistencia o refractariedad. A todos nos pasa en el consultorio que tenemos pacientes que se han transformado en hormonoresistentes, que han agotado las líneas de hormonoterapia o hormonoterapia combinada, que han agotado líneas de quimioterapia útiles para triples negativos, pero que todavía se encuentran en un buen estado general y son pasibles de ser tratadas. Y por otro lado, tenemos biomarcadores para las primeras líneas, para tumores triples negativos, el PDL1 y la mutación de BRCA, para los tumores luminales, la mutación de PI3K y la mutación de BRCA, pero de ahí en adelante la selección de las drogas es pura y exclusivamente en base a criterios clínicos patológicos y tiempos. Respecto a reflexiones de eribulina,
Es una opción de tratamiento con beneficio en sobrevida en cáncer de mama, tanto receptor positivo como triple negativo, refractario, antraciclinas y taxanos. Es útil en pacientes también progresadas a capecitabine. Como les mostré, tiene mayor beneficio cuanto más temprano lo utilizamos. La toxicidad hematológica es manejable y si hace falta se hace reducción de dosis. La neuropatía hay que tenerla en cuenta, pero hay que tener en cuenta que también son pacientes que al haber recibido taxanos, al haber recibido en algunas oportunidades ixabepilona, antes que eribulina, ya vienen con toxicidad, con neuropatía acumulada, y los datos sólidos en la vida real, a pesar de que sea un estudio, es una droga reciente en Argentina, es una droga vieja en Europa y Estados Unidos, es una droga en la cual estamos haciendo nuestros primeros pasos en Argentina. Nada más, y le doy la palabra a Yanika Bollo para que comente su caso clínico. Desmuteate, Yanik. Desmuteate. Perfecto, ahí estamos viendo la presentación. Hola, hola. Adelante. Muy bien. Bueno, primero muchas gracias por invitarme para presentar el caso. La verdad es que es una droga que esperé mucho porque llega la paciente y la verdad es que consideraba que era la mejor opción y todavía no estaba aprobada, así que creo que el 5 de diciembre la aprobaron, el 4 de diciembre estaba llenando los papeles, que no son pocos los papeles que llenamos para estas cosas. Se trata de una paciente mujer de 50 años, oriunda de Tristán Suárez. No sé bien dónde queda, pero hizo la mayor parte de su tratamiento allá, por eso lo menciono. Llegó a 9 de julio en la última etapa de su enfermedad. Una paciente premenopáusica, como antecedente familiar importante, una madre con un diagnóstico de un CA de mama a los 76 años. No tengo datos sobre las características de su tumor de mama, pero en referencia a la paciente que me decía que tomaba una pastilla, estimé yo que era tamoxifeno, supuse que era un luminal, lo desconozco. Y antecedentes personales, nada de relevancia, 2 niños, lactancia materna. En agosto del 17, la paciente nota una tumoración en la mama derecha, con los estudios con mamografía y ecografía detectan una lesión BRAF 5, se hace una biopsia, y aparece un tumor de 3,5 por 2 por 2, un carcinoma ductal infiltrante de alto grado, con márgenes positivos, invasión vasculolinfática, embolias dérmicas, y la inmunistoquímica o no fue realizada o no podíamos recabar datos en ese momento. Es derivada de oncología, en oncología indican la cuadrantectomía y el vaciamiento axilar, y en el resultado viene un carcinoma ductal infiltrante de 2 por 1 por 1, con axila positiva, con ruptura capsular, triple negativo con un Ki67 de 23 y la estadificación a distancia la refieren negativa. En noviembre del 17 inicia tratamiento adyuvante, AC por 4 y PACLI por 12. La idea con esta paciente era hacer AC por 4, PACLI y hacer radioterapia. Cuando empiezan el paclitaxel, con la idea de hacerlo con la radioterapia, detectan que la lesión quirúrgica no había cerrado adecuadamente todavía, entonces deciden postergar la radioterapia y realizar el paclitaxel mientras resolvía la lesión sobre el lecho quirúrgico. Eso nunca pasó. La paciente terminó el paclitaxel, la lesión seguía siendo importante sobre el lecho quirúrgico, le indican curaciones y la citan rápidamente, en 1 semana, 2 semanas, y la paciente no va. Entonces aparece en mayo del 2018, perdón, con esta lesión. Que inmediatamente mandan a biopsiar. Esta lesión me hizo acordar, recién vi una foto que puso Matías en su presentación, había un sarcoma que era muy similar. Esta es la lesión que tenía la paciente,
se biopsia, era una lesión era tejido cutáneo infiltrado por carcinoma poco diferenciado de mama, con permeación vasculolinfática, triple negativa. Empieza ahí su camino con la quimioterapia. En julio del 18 hace platino-gemcitabina, con un intervalo libre de progresión de 4 meses y medio. En enero inicia, ante progresión local, inicia vinorelbina, con un intervalo libre de progresión de 6 meses hasta su nueva progresión local también, que fue en agosto del 19, donde le indican ixabepilona capecitabina. Ixabepilona hizo un solo ciclo por problemas con su obra social, no por otra cosa, porque después ya no se la dieron, y siguió con la capecitabina, y lo hizo 3 meses. A los 3 meses de tratamiento la enfermedad estaba estable, no había progresado, pero la paciente tenía efectos adversos que no podía tolerar. Tenía mucha diarrea, tenía hiporexia y tenía lesiones dermatológicas, un eritema palmoplantar importante, con úlceras en las manos y en los pies, que además de ser muy dolorosas, para ellas eran como muy traumáticas, porque ya tenía su lesión en la mama, y estas lesiones ulceradas en las mamas y en los pies le generaban como mucho rechazo. En esa situación, la paciente decide venir a 9 de julio a vivir con su hija, y aquí es donde yo la recibo con la mamá en estas condiciones. Con, bueno, pésimas condiciones de higiene, poco cuidado y demás, aparte de su tumor, ¿no? Acá le robé esta diapositiva a Fer. Yo, como para contarles, Fernando es una especie de guía espiritual mía en lo que es cáncer de mama. Yo todo levanto el teléfono, los que estamos los que estamos alejados, los que vivimos no vivimos en las grandes ciudades, estamos muy solos laburando. Entonces, para nosotros es muy importante tener referentes como los que estoy hoy teniendo el gusto de compartir esta charla, que están dispuestos a levantar el teléfono y darte una mano, ayudarte, compartir sus conocimientos. Para nosotros es súper importante. Así que, bueno, aprovecho para agradecértelo. Bueno, en esta diapo que le robé a Fer, la paciente entraba perfectamente acá en los criterios del Embrace. Es una paciente que había hecho atraciclinas y taxanos como tratamiento adyuvante, es una paciente que había progresado ya varias líneas de tratamiento quimioterápico, así que me pareció que la eribulina era el tratamiento adecuado. Es una paciente que venía también bastante castigada con los efectos adversos que había tenido con la capecitabina, venía bastante repercutida, entonces necesitaba un tratamiento que además de ayudarnos y de los eventuales beneficios en la sobrevida, que por supuesto es lo principal que uno busca, pero que también fuera bien tolerado, ¿no? Que fuera una medicación que la paciente aceptara y que tuviera buena repercusión en su estado general. Mejoró la lesión bastante, obviamente en conjunto con el tratamiento con eribulina. Nosotros empezamos un tratamiento con una colega, que es Lorena Aranda, que labura conmigo en todo y que hace paliativos y que es excelente, y eso también ayudó un montón, porque todo esto generaba en la paciente un estado general, un muy mal estado general, porque tenía que ver con que la paciente tenía mucho olor, no podía salir, no podía andar, y no era por su mal performance, sino por la lesión en sí, ¿no? Entonces, trabajar siempre con un compañero que haga cuidados paliativos, la verdad que hace muchísimo más rico nuestro trabajo, y si miren los resultados en comparación con lo que era la foto anterior, como eliminando con una buena higiene, eliminando posibles infecciones, y con un tratamiento bien tolerado, y que tenga respuesta, cómo ha mejorado. Bueno, finalmente la paciente a los 4 meses hace una neumonía, y fallece por la neumonía, pero la verdad es que tuvimos una muy buena experiencia con la medicación. Este es un resumen del caso, como para que lo tengan a vista, para poder charlarlo. No sé si se les ocurren algunas otras opciones, qué hubieran hecho, en dónde hubiéramos podido cambiar el rumbo de la paciente. Recién escuchaba a Fernando hablar de la posibilidad de incluir eribulina
en etapas más tempranas, que me parece súper interesante. Eso hubiera sido una buena alternativa. Yo lo hubiera puesto antes de la capecitabina, pese a que en el Embrace dicen que el posterior a capecitabina da mejor resultado. Y cuando lo charlaba con Fernando también hablábamos de las posibilidades que tenía hoy la paciente, ¿no? ¿Qué pasaba si se hubiera podido evaluar las mutaciones de BRCA, si hubiéramos podido evaluar PDL1 y demás? Así que bueno, dejo abierta la discusión, no sé si alguien tiene algún comentario. Perfecto. Muy bueno. No sé si querés, Cristian, presentamos tu caso y discutimos los 4 al final, así ya llevamos 1:10. ¿Te parece? Me parece bien, Fer. Así Porque no que quiero que se nos extienda pantalla. mucho y dejarte afuera. Así que presenta tu caso. Sé que tenés 2 casos. Presenta uno Vamos a presentar uno después solo. dejamos para discutir los 4. Perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí ya? Impecable, sí. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Biotocana, por la invitación. Yo tengo la suerte de haber participado en Rosario en el estudio 301, y la droga la conocemos desde hace tiempo, si bien no tuvimos muchos pacientes, pero participamos del estudio de investigación del 301 que comparaba con capecitabina, y tenemos muy linda experiencia con algunos casos que, bueno, que están fueron parte del protocolo y con largas sobrevidas. El caso que presento es más actual y es para terminar con preguntas y discutir qué haríamos. Es totalmente de ahora, la conducta es reciente. Esta es una paciente que en abril del 2019, hace un año más, un poquito más de un año, con 48 años y sin antecedentes familiares, en un excelente estado general, consulta porque hacía 2 meses que se empieza a detectar un nódulo autopalpable en la mama derecha. Se realizan una serie de estudios que son sospechosos de malignidad. Se termina con todo esto haciendo la biopsia que informa que tiene 5 cilindros con carcinoma ductal infiltrante de mama. Se hace la resonancia donde se ve esta lesión en mama derecha en hora 9 de 34 milímetros con los bordes irregulares que realza el contraste. Y sin presentar ganglios axilares. La inmunohistoquímica tenía una baja expresión de receptores hormonales del 5% para estrógeno y progesterona, el HER negativo y un Ki del 40%. Hacemos la estadificación es negativa a distancia, entonces planeamos un tratamiento teniendo en cuenta varias características de tomarlo más que nada como una presentación de un triple negativo, y por eso decidimos empezar con quimioterapia neoadyuvante, hacer antraciclinas en dosis densas y luego continuar con taxano, derivarla, por supuesto, a asesoramiento genético. Generalmente tratamos de derivar a las pacientes fundamentalmente jóvenes y triple negativa de forma muy temprana a asesoramiento genético. La derivación se hace temprana, pero muchas veces el estudio, la autorización por las obras sociales no llega tan temprano. Al finalizar los taxanos, la paciente hace el testeo, era una paciente BRCA no mutada, por lo cual realiza la resonancia previa a la cirugía, y estas son las imágenes que quiero que vean. La de abajo, la actual, no es, la de prequirúrgica no es muy buena, de muy buena calidad, pero esta era la lesión principal y evidencia una respuesta fragmentada de la lesión con un menor realce, y no presenta adenopatías tampoco, y el área estimada más o menos era de 34 milímetros también. Entonces, con eso se procede a la cirugía, se le hace una cuadrantectomía más ganglio centinela, y se evidencian múltiples focos. Si bien había 3 focos predominantes, el resto eran milimétricos, de 0,8 centímetros el más grande, de alto grado tumoral, los márgenes eran negativos, y el ganglio centinela estaba comprometido por 2,2 milímetros sin exteriorización y compromiso de la cápsula, y los ganglios no centinela se resecaron 4, ninguno estaba comprometido. Volvemos a repetir la inmunohistoquímica en la pieza quirúrgica y vuelve a repetir el mismo patrón con bajo porcentaje de receptores hormonales, 5%, y el HER negativo. Completa su tratamiento adyuvante con radioterapia.
y sugerimos darle tamoxifeno. No discutimos mucho el tema del doble bloqueo y no le vimos beneficio en dar, en este caso, el doble bloqueo. Así que empieza con tamoxifeno, la paciente queda amenorreica durante las antraciclinas y empieza su control. En abril del 2020, ahora, en plena pandemia y cuarentena, la paciente empieza a detectar en la mama derecha un leve eritema en la zona y por cuestiones de la pandemia decide no viajar y hace consultas con médicos en su ciudad, dermatólogos y clínicos. La paciente ve que esto no va mejorando a pesar de los tratamientos tópicos que le daban, antibióticos, etc., hasta que en julio nos manda esta foto y le hacemos venir inmediatamente al instituto, donde le realizamos una biopsia y que informa que tiene un carcinoma invasor de mama de tipo ductal y que la inmunohistoquímica se trata de un triple negativo. Solicitamos realizar un PET y estas son las lesiones que presenta principalmente en la lesión en la mama, con una alta captación en el SV, ganglios axilares, supraclaviculares, cervicales bajos, mediastinales. Presentaba 2 nódulos pulmonares, si bien acá se ven algo unidos, pero eran 2 nódulos pulmonares de 1,8 y 1,5 centímetros. El hígado estaba indemne y no había otras lesiones. El PDL1 fue negativo y por lo tanto la conducta que teníamos, el PET fue hecho ahora en agosto, hace poco, entonces la conducta es discutir un poco a ver qué le ofreceríamos a esta paciente, si le ofreceríamos un tratamiento combinado con inmunoterapia más nab-paclitaxel, si hacer taxano con bevacizumab, si hacer carbo más gemcitabina o usar monoterapias y empezar a secuenciar a esta paciente. ¿Y qué utilizar ahí? Capecitabina, eribulina, vinorelbine, algún taxano, y esta es un poco la pregunta que abro para que podamos, Fer, Yanika, Matías, discutir. ¿Qué te parece, Fer? Buenísimo. Aclaro para los participantes que tienen la posibilidad, debajo de la presentación, tienen la posibilidad de mandar mensajes y yo los comparto con el resto de los speakers. Así que, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas o comentarios. Así que dejo abierto. No sé si quieres hablar, opinar inicialmente, Matías, Yanika. Yo creo que una situación así es más que nada con qué esquema uno se siente más cómodo, teniendo en cuenta si la paciente estaba libre de efectos secundarios previos y teniendo en cuenta el intervalo libre de enfermedades desde que hizo quimioterapia neoadjuvante, con cuál es el caballito de batalla, combinación o monodroga en primera línea en una situación así, da la impresión una recaída o como si se comportara como un carcinoma inflamatorio secundario loco regional más compromiso sistémico sin llegar a tener una crisis visceral, pero bueno, una paciente que probablemente esté sintomática y con múltiples sitios metastásicos. Yanika, vos en una situación así, ¿qué esquema de tratamiento? Conozco la realidad de la provincia y si vos dirías, bueno, tengo libre acceso a las drogas, ¿con qué esquema te sentirías cómoda de tratamiento? Pensando en tasa de respuesta y después vemos el resto, ¿no? Pero inicialmente tasa de respuesta. Creo que hay que hablar primero mucho con la paciente, a ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, a qué efectos adversos ella más le teme y demás, ¿no? Y en realidad cualquiera de los esquemas no iría tanto por carbogemcitabina, ateso en nab-pacli podría ser si fuera el caso, eribulina podría ser tranquilamente, cape también. Perfecto. La paciente tiene un performance de 0 y tiene 2 nenes chiquitos en edad escolar de primaria y priorizó en las elecciones, hablando lo que decía Yanika, priorizó mucho la calidad de vida y
hablando, yo un poco la discusión la traigo entre esto de que hablaba Matías y también lo nombraste vos, Fer, que cuanto antes usamos las drogas que son efectivas, siempre es mejor. Matías mostró que los muy pocos pacientes llegan a segunda, tercera línea. En cáncer de mama, 6 de cada 10 llegan a una cuarta línea, o sea, hay que usar las drogas efectivas antes, eso estoy totalmente de acuerdo. Las combinaciones, atezo es un PDL1 negativo, así que no sería la combinación que yo utilizaría. La combinación la PDL1 negativo. Sí. Igualmente con el tema, o sea, ya diciendo que es una paciente que tiene sus niños, que tiene que preservar calidad de vida y que tiene que tratar de tener los menores efectos adversos posibles, no, eso te elimina muchísimas de las opciones que tenés en la lista, prácticamente te diría todas, salvo sí, el tema está en que porque con la CAPE la gente la pasa bastante mal con el tema de la cantidad de comprimidos. Más allá de que los efectos adversos suelen ser tolerables, la posología es bastante incómoda. Que no Matías. es un tema menor tampoco. No tengo dudas que tiene que hacer o poliquimioterapia o esquemas en combinación. Y coincido, Yanika, con lo que vos mencionás, coincido con lo que dice Cristian. La calidad de vida se puede esperar y uno puede ser un poco más cauto con la actitud terapéutica, pero tiene un símil carcinoma inflamatorio, como bien mencionó Cristian. Eso en corto plazo se va a ulcerar, le va a doler, va a oler mal. O sea que uno creo que debería priorizar tratamiento sistémico con utilidad. Y creo que el objetivo inicial, más allá de la calidad de vida, es primero tasa de respuesta. Y de los esquemas que mencionaste, ella ya tuvo buena remisión en la neoadjuvancia a un esquema de quimioterapia hecho. Tenía receptores positivos, uno puede dudar de esta segunda biopsia. No sé, Cristian, cómo lo manejaste, la disociación que hay entre una biopsia y la otra. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes tienen de negativización de biopsias iniciales? Pasa todo eso a segundo plano, pero yo iría a un esquema de politratamiento o de poliquimioterapia, en este caso, taxano o bevacizumab es una opción si uno lo considera un triple negativo por la tasa de respuesta. Carboplatino, gemcitabina no me parece una variedad, pero creo que la paciente había hecho previamente también taxano y había tenido respuesta. Creo que yo la sometería, lamentablemente, le generaría toxicidad, no la dejaría discutir porque ella no ve dos pacientes igual a ella, si se ulcera esa masa es un desastre. Entonces, me parece que la tasa de respuesta es uno de los objetivos primarios que uno debería tener acá. Tratar de incluir a eribulina en este subgrupo. Fernando bien mostró la buena tasa de respuesta que hay en el esquema, trayéndolo un poquito más adelante, pero de vuelta, yo iría básicamente a lo seguro, ¿sí? O taxano, bevacizumab, o paclitaxel, carboplatino, gemcitabina, pero iría a hacer poliquimioterapia. Sí, coincido yo creo que le dedicaría tiempo para explicarle respecto a su calidad de vida, que la calidad de vida va a estar más afectada por la enfermedad si uno no la frena que por la toxicidad secundaria del tratamiento, pero utilizaría poliquimioterapia. De todos, probablemente el que más tasa de respuesta logre es utilizar probablemente docetaxel o paclitaxel con bevacizumab. En segundo lugar, docetaxel con capecitabine, pensando en la posibilidad de que si tiene respuesta y uno la considera hormonoresistente y si uno la trata en base al resultado de la biopsia, que es un triple negativo, la dejaría posteriormente, la haría docetaxel capecitabine con la posibilidad de dejarle capecitabine metronómico, no la dosis clásica de 6-7 comprimidos por día, sino 2 comprimidos por día cada 12 horas de lunes a viernes. Tenemos dos comentarios. Con el bevacizumab de mantenimiento, ¿no? O sea, uno también podría tenemos uno de los comentarios de Jorge Cassini que dice, se podría considerar hexapilona capecitabine, también es un esquema en pacientes que reciben antraciclinas y taxanos. Y después Oscar Rivero dice, no utilizaría capecitabine sola, las drogas como hexapilona, eribulina o taxanos beva son similares en respuesta. Así que, pero bueno, creo que... algunas consideraciones. Mirá, dale. La recaída que ella hace acá en abril, ahí empieza su problema. Y está 3 meses librado a la evolución natural. Lo que asusta es la foto ahora, pero esta enfermedad lo viene teniendo hace ya 3 meses en plena progresión. Sin duda que coincido de que creo que hay que buscar respuesta y estamos tratando de negociar con ella la respuesta
y ante la mínima toxicidad o que no vayamos encontrando respuestas tempranas, enseguida cambiar, porque ella es lo que pide fundamentalmente esta calidad de vida, pero generalmente cuando vamos más para buscar la respuesta es cuando encontramos ya una paciente sintomática, con alta carga tumoral a nivel visceral o en crisis visceral inclusive. Los taxanos no sé si volvería a utilizar porque recayó dentro de los 6 meses del último taxano. Y al agregar bevacizumab ya hay metaanálisis que dicen que no mejoran la sobrevida global. Entonces, hoy no sé si usaría yo el bevacizumab, pero estoy de acuerdo en que iría por el doble bloqueo para buscar respuestas, sobre todo. Cristian, los no beneficios del bevacizumab, y desde ya está discutido hace muchos años, de que fue aprobado, después fue bajado en los triple negativos, básicamente, el objetivo primario por eso era, uno ve la imagen esa y decís, tasa de respuesta, ¿sí? No veo la indolencia de algo que veo que en abril llamó y estamos a 3 meses y tiene eso. A mí me parece que si uno deja la evolución de eso, la ulceración es un problema. Y el bevacizumab, no voy a buscar el objetivo final que es sobrevida global en un estudio clínico. Por eso es cómo uno traslada el objetivo primario de un estudio, el objetivo secundario de un estudio que no se cumple por un intervalo de confianza al beneficio individual. Yo creo que uno buscaría en este caso el beneficio individual de la paciente más allá de los grandes objetivos primarios del estudio randomizado. Por eso, y me parece que cáncer de mama es un modelo bárbaro para uno decir, bueno, lamentablemente tiene que seguir siendo artesanal el manejo, a pesar de la estructura que bien Fernando mostró, qué es lo que uno hace, qué estudios te limitan, pero me parece que la artesanía en esto es saber en qué momento dar, qué dar, ¿sí? Y cuál es el objetivo sobre el paciente, no sobre el estudio clínico, sino las secuencias en cáncer de mama. Serían imposibles. Fíjate, vos mencionaste, ¿cuántas líneas tienen tus pacientes? 6, 7, 7, 8, entre hormonoterapia, adjuvancia, neoadjuvancia. Entonces, ¿cómo haces para que una droga sea aprobada, una droga nueva? Y encima estamos hablando de una quimioterapia, en este caso la de la eribulina, que es una droga citotóxica. ¿Cómo hacemos para escalar el eribulina a segunda línea? Es imposible. Entonces, está en la artesanía del médico, en ver los tiempos, me parece que en eso, y por eso, Yanika, me parece bárbaro, más allá del caso que mostró Cristian ahora, tu caso anterior, donde el tiempo, vos esperaste la droga para la mujer, y el tiempo de la aprobación fue 4 meses. O sea, me pareció genial que lo presentaras, porque uno no muestra solamente los éxitos, muestra 4 meses de tiempo de la aprobación, no es un éxito. Entonces, me parece bárbaro porque son casos de la vida real, así como también en lo que plantea Cristian, que es discutir... Perdón, que sacaste la presentación, porque mi pregunta era para ustedes. Se lo pedí yo, así la gente nos ve. Perdón. No importa. Pero entonces usarían taxanos, pese a que ella ya tuvo su recaída con taxanos. No, está bien. Yo creo que en el caso... Yo lo había descartado el tratamiento con taxanos. Viendo el periodo y aclarando que eran 6 meses, porque viendo las fechas que puso Cristian, me pareció que era más largo el periodo y que no era una paciente refractaria a taxanos. Pero en una situación así, si recayó probablemente dentro de los 6 meses de haber finalizado la neoadjuvancia con taxanos y siendo un triple negativo, probablemente yo le ofrezca, y teniendo en cuenta la toxicidad, probablemente yo le hubiera ofrecido platinos más gemcitabine, sin caída de pelo, con manejable toxicidad hematológica, sin toxicidad digestiva, entonces sería una opción. Cristian, esa fue la propuesta. Mencionaste que obviamente tuvo un periodo de indolencia, ¿sí? Porque las imágenes, porque no se manifestó, no creció rápidamente, fue en este lapso. Fíjate, la dicotomía que es pensar que la mujer es resistente al paclitaxel, ¿sí? Y que tenga una evolución indolente. También es una situación bastante infrecuente. Por eso yo lo que asumí, tanto como Fernando, me pareció que el tiempo había sido bastante mayor respecto a la exposición del taxano. Y bueno, creo que si la mujer, yo no sé por detrás si está revisando los tacos, si hay receptores positivos, si le está buscando otra vuelta, porque si tiene receptores positivos, ¿sí? en esta muestra, pensar en la combinación de hacer, no sé, un inhibidor
un inhibidor de CDK4 más hormonoterapia. Porque si realmente es indolente, ¿por qué no pensar en darle palbociclib más algo? No sé, o sea, o ribociclib o lo que quieras. Sí. No, fueron revisadas todas las muestras y por la misma patóloga. Y es un triple negativo al de ahora y tiene más la presentación clínica de un triple negativo, como ha evolucionado el periodo, más que un luminal. Matías, sí. te hago una, así no nos robamos todo el escenario, mama, y pasamos a sarcomas un poquitito. Sí. Hay una pregunta que por ahí no es relacionada a enfermedad avanzada, pero Dora de Arcángelo pregunta, en una situación de un liposarcoma localizado de miembro, con indicación de neoadjuvancia, ¿qué esquema le indicarías y qué número de ciclos en base a la respuesta antes de mandarlo a cirugía? Si es un liposarcoma bien diferenciado, tiene que ir a cirugía sin adyuvancia ni neoadjuvancia. Si es un liposarcoma mixoide y tiene más de 5 centímetros, se puede operar y después hacer entre 3 a 5 ciclos de doxorubicina monodroga, y si es irresecable o si quiere realmente hacer neoadjuvancia, o si es un liposarcoma pleomórfico, los ciclos de quimioterapia neoadjuvante son 3. 3 ciclos de doxorubicina y fosfamida cada 21 días, y después se discute radioterapia y después cirugía, o bien 3 ciclos y cirugía y después radioterapia. Esa es la secuencia. Pero básicamente, así como en cáncer de mama sabemos hoy en día cuál es el nombre y apellido de cada uno de los tumores, vos bien mencionaste, Fernando, qué es lo que se puede secuenciar, qué es lo que se puede buscar. En sarcomas hay que buscar algo además del nombre liposarcoma. Con el liposarcoma no estamos diciendo absolutamente nada. Vamos de una lipomatosis atípica a un liposarcoma desdiferenciado, que son enfermedades biológicamente distintas, como un luminal A y como un triple negativo o un Claudin low, lo que quieras. O sea, por eso es muy importante tener los datos histopatológicos concretos. Y antes de que vayamos cerrando, que ya nos robamos 1 hora y media, si uno tiene, para el oncólogo generalista, yo me abstengo porque no veo sarcomas y realmente perdí el tren con los sarcomas. Pero si uno tiene que recordar y decir, bueno, pensar en eribulina para un paciente con sarcoma, ¿qué variante de sarcoma y qué líneas de tratamiento y con qué drogas tiene que haber recibido previamente? Sí, vamos a los criterios de la aprobación. Serían pacientes que han progresado a antraciclinas y ifosfamida, es muy similar a los criterios que hay de aprobación del pazopanib, y básicamente a la histología que está aprobada es el liposarcoma. Esa es la única histología donde está aprobada, cosa que el pazopanib no está aprobada en esa histología. Pero yo lo extendería a los L-sarcomas y también agregaría el sinovio sarcoma, porque los datos orientales, vos lo mencionaste varias veces y lo dijiste, parecen los trabajos chinos o los cuentos chinos. Me parece que básicamente en los cuentos chinos, los angiosarcomas, los sinoviosarcomas tienen respuestas muy similares a los L-sarcomas. Yo creo que hoy en día la aprobación acá sí es en liposarcomas. Creo que pacientes que han progresado a doxorubicina y fosfamida y bueno, no le vamos a hacer dacarbazina porque el estudio demostró ventaja en sobrevida global, la eribulina tendría ese lugar. Excelente. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando porque nadie nos va a poner freno, pero me parece ya son 8:30 de la noche y la verdad que me despido y los dejo abiertos para que ustedes se despidan. Le agradezco a Biotoscana por este simposio que nos permite discutir y hacer una actualización. Le agradezco a la Asociación Argentina de Oncología por el espacio y bueno, les mando un abrazo y a cuidarse muchísimo. Dejo que cada uno se despida. Bueno, yo agradezco. Gracias, Yanika. Me quedó nada más hacerte la pregunta si era lesión única lo que tenía ahí en el codo la mujer. Si era lesión única, me quedó atrapada la quimioterapia intraarterial como opción más importante antes que todo el resto. Pero bueno, lo hablamos si querés después. No, en la mama, No, era el loco regional de mama. No, loco regional de mama, ¿dónde me codo? Bueno, por eso, la quimioterapia intraarterial es una opción, pero no, era simplemente eso, pero bueno, les agradezco, Yanika, Cristian, como siempre, y a Biotoscana, la asociación, obviamente, ya en nuestra casa. Así que gracias a ustedes, gracias, Fer. Bueno, igual, muchas gracias a ustedes.
Fer, Cristian, Matías, es un honor haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias a Biotoscana y a la asociación. Y bueno, ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar personalmente en algún congreso todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos y un gusto compartir con amigos estas reuniones, lo hacen mucho más ameno y charlar y discutir. Así que espero vernos prontos. Un abrazo. Bueno, cuídense mucho, buenas noches. Chao, gracias.